Una nueva clase en la Universidad EIN, la Universidad del Emprendimiento y los Negocios. Tanto si vas a emprender tu propio negocio como si ya tienes uno, aquí en la Universidad EIN te vamos a enseñar cómo puedes gestionarlo de una manera profesional. Bueno, pues hoy hablaremos de una parte muy importante en los negocios, que son los beneficios. Al final, cualquier persona que monta un negocio es para ganar dinero, es decir, es para tener beneficios. Sin embargo, hay muchas maneras de obtener beneficios, pero no siempre son las correctas. Al final, la idea que hoy te voy a transmitir en esta clase de la Universidad EIN es que los beneficios se deben de obtener aportando valor a los clientes. Bien, te voy a explicar y te voy a desarrollar esta idea. Al final, todas las empresas buscan maximizar los beneficios, es decir, buscan que sus beneficios sean los máximos, independientemente del sector o independientemente del negocio. Pero claro, hasta hace unas décadas, en el siglo pasado sobre todo, se pensaba que los beneficios consistían básicamente en reducir los gastos, es decir, en reducir el gasto en proveedores, en reducir el gasto en trabajadores, etcétera, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Pues al final se han dado cuenta la mayoría de las empresas que tener a un personal desmotivado porque su sueldo, su salario es bajo, o tener malos proveedores porque buscamos el coste más bajo por encima de la calidad, pues no es una buena señal, no es una buena forma de gestionar un negocio a largo plazo. A corto plazo, sin duda, podrías tener beneficios, pero a largo plazo tu negocio no sobreviviría en un mercado tan competitivo como el actual. Al final, el obtener beneficios debe ser un juego donde todos ganan, deben ser un win-to-win. Deben ganar los proveedores, deben ganar los trabajadores y debes de ganar tú como dueño y o socio del negocio. Al final, todos los que intervienen en un negocio, sean internos o sean externos, deberían de trabajar como un equipo que busca el mayor beneficio a largo plazo, ¿vale? El beneficio a corto plazo, como te decía, no va a permitir establecer estrategias y establecer políticas que permitan que a largo plazo ganes dinero en un mercado tan competitivo como el actual. Te lo voy a explicar de otra manera. ¿Cuál es el error de una visión a corto plazo por obtener beneficios? Estar delgado es bueno, es decir, tener un peso adecuado es algo saludable, todo médico lo recomienda, pero sin embargo estar anoréxico, es decir, está muy delgado, no es bueno. Pues lo mismo pasa con las empresas, es decir, el pensar que reduciendo todos los gastos al máximo vamos a tener más beneficios y va a ser mejor el futuro del negocio, no es una buena idea. Es decir, controlar los gastos es bueno, es como lo que te decía de estar delgado o delgada, es saludable, pero el estar anoréxico, el tener un peso muy por debajo del óptimo o del adecuado para nuestro peso, no es saludable. Por lo tanto, con los beneficios ocurre lo mismo. El ir a controlar todos los gastos para que sean lo más pequeños posibles, es decir, el recorte de gastos de manera excesiva, sobre todo en los gastos que tienen que ver con el personal, que al fin y al cabo las personas son las que hacen que una empresa tenga futuro, no es una buena idea. Por lo tanto, es importante que tengas esta idea bien metida en la cabeza de que si quieres ganar dinero a largo plazo, no tienes que obsesionarte con que los gastos sean los mínimos posibles, ¿vale? Al final sería como el ejemplo del ganadero que tiene una vaca, la vaca da leche, con la leche gana dinero y piensa que, bueno, para ganar más dinero hay que dejar de dar de comer a la vaca, porque así se ahorrará ese dinero y por lo tanto el beneficio de la leche será mayor, porque no tendrá costes de alimentar a la vaca. Y claro, como te puedes imaginar, llega un momento en que la vaca pues se muere porque no come. Así de sencillo. Pues ese es el equilibrio que tienes que intentar conseguir con los beneficios. Hay que generar ingresos, ahora hablaremos de ello, pero los gastos deben de ser adecuados a los ingresos y sobre todo a la estrategia de futuro que quieres tener con la empresa. Al final hay varias estrategias que hoy en día son las que funcionan, pero es importante que lo tengas en cuenta. Cuando tú vendes cualquier producto o servicio, siempre tienes un margen de beneficio, es decir, cada servicio o cada producto tiene un beneficio unitario. Claro, la suma
de todos esos productos o servicios es la suma de los beneficios totales de la empresa, ¿vale? Volviendo al ejemplo de la leche, imagínate que por cada litro de leche ganas, pues, $1, €1. Entonces, si vendes 1000 litros, pues lógicamente ganarás $1000 o 1000 euros. Así de sencillo. Entonces, como te decía, si el precio es muy bajo, tendrás que vender más cantidad de producto o en el ejemplo que te decía, tendrás que vender más litros de leche. Por lo tanto, el precio es una variable clave para determinar los beneficios. Por lo tanto, cuanto menor sea el precio, menor será ese beneficio por producto o por servicio y por lo tanto mayor unidades tendrás que vender o mayores horas de servicio tendrás que prestar. Pero al final lo que tienes que tener claro es que la clave es que no es simplemente vamos a ver cómo vendo más horas de mi servicio o vamos a ver cómo vendo más producto. No, la clave no es esa. La clave al final siempre son los clientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final piensa que uno de los mayores gastos que se da en las empresas y que por lo tanto hacen que los beneficios se reduzcan es el gasto en marketing, en publicidad, en promoción. Piensa que en un entorno tan competitivo como el actual, donde hay muchas empresas y algunas de ellas ofrecen productos a precios muy bajos, la clave siempre está en captar clientes, pero clientes que sean rentables, clientes que puedan ser buenos clientes a largo plazo. Por lo que te decía antes, de nada sirve captar clientes que simplemente te hayan comprado por una promoción, por un descuento, por una oferta, porque eso podrá aumentar tus beneficios a corto plazo, pero a largo plazo no. ¿Por qué? Porque al final siempre dependerás de la publicidad, siempre dependerás de promociones, es decir, siempre dependerás de un precio bajo para poder conseguir que esos clientes vuelvan a comprar, porque son clientes que están orientados a un precio muy bajo. La clave para que tus beneficios se sostengan a largo plazo es que tus clientes, la primera vez que compran, repitan otras veces. ¿Por qué? Porque al final piensa que captar un cliente implica unos gastos en marketing, publicidad o en promoción. Esos gastos se realizan la primera vez que compran. Si tú consigues que ese cliente que ya has captado y por lo tanto que has incurrido en un gasto de promoción, de marketing o de ofertas, si consigues que repita, que vuelva a comprar, ese gasto no lo tendrás que volver a hacer. Ese gasto en marketing, en publicidad, no tendrás que volver a incurrir. Por lo tanto, esa es la clave, que tus clientes repitan, porque así tus gastos en marketing y en publicidad serán menores. Aunque tú podrías pensar, como piensa mucha gente, que, bueno, pues para que mis gastos de marketing no sean muy elevados, vamos a dejar de gastar en marketing. Bueno, hay una frase de Henry Ford, el fundador de la Ford, de la marca de automóviles americanos, que decía que dejar de invertir en marketing para ahorrar dinero es como parar el reloj para ahorrar tiempo. Es decir, es una estupidez. Porque el marketing al final te permite generar ingresos y sin ingresos no hay beneficios, ¿vale? Los ingresos es la primera parte para que puedas tener beneficios. El control de gastos sería la segunda parte, pero siempre y cuando el control de gastos o la reducción de gastos no afecte a todo aquello que permite generar beneficios, en especial a todo aquello que hace que el consumidor o que el cliente esté satisfecho, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con el tema de los ingresos? ¿Cómo afecta a los beneficios? ¿Y cómo, digamos, lo gestionan las empresas? Bueno, pues lo primero que tienes que tener en cuenta es que en todas las empresas se debería de estar hablando continuamente sobre clientes y sobre competencia. Los clientes, primero, y la competencia, pues, van a ser los factores o van a ser los agentes que más influyen en tus beneficios. Por lo tanto, si en tu empresa no se habla en cualquier reunión de clientes y de competidores, tu empresa seguramente no está gestionando bien sus beneficios, ¿vale? Por lo tanto, todas las empresas lo más importante es hablar de los clientes, saber qué es lo que valoran, cómo podemos satisfacerle de la mejor manera y sobre todo cómo podemos fidelizarles, es decir, cómo podemos hacer que vuelvan a comprar, porque si vuelven a comprar, nuestros ingresos serán mayores, pero los gastos de marketing no se volverán a repetir.
Por lo tanto, tus beneficios aumentarán. Y la estrategia de los competidores es la estrategia que marca tu política de ingresos, porque si tu competencia baja el precio, igual estás obligado a bajar los precios y eso afecta a los beneficios. Por lo tanto, y en resumen, como te he dicho, en cualquier reunión de tu empresa, sea un negocio grande, sea un negocio pequeño, siempre hay que hablar de clientes o de competidores, porque son dos factores claves para tus beneficios. Bien, y por último te quiero dar 4 consejos para que puedas tener beneficios de una manera rentable, ¿vale? Al final tú puedes ganar mucho dinero, pero si tienes que invertir mucho más para conseguir estos beneficios, puede que te encuentres en una situación financiera compleja. Hoy en día sabes que hay muchos negocios que se pueden montar por internet. Esto tiene una gran ventaja porque tus ingresos pueden ser muy elevados ya que estás llegando a un mercado muy amplio. Sin embargo, tus gastos y sobre todo la inversión inicial que necesitas es muy pequeña porque en internet no tienes que abrir un local, no tienes que amoblar un local y todo eso son gastos muy elevados que suponen una gran inversión inicial y que en muchos casos obligan al emprendedor o al empresario a tener que pedir financiación. Y a veces, en algunos países o en algunas situaciones, pues la financiación resulta muy cara. Hay que pagar muchos intereses y es un gasto muy elevado o muy importante que hace que tus beneficios se reduzcan. Por lo tanto, la inversión y la financiación que necesita esa inversión puede afectar mucho a tus beneficios. Por lo tanto, yo te recomiendo que siempre montes negocios muy rentables. ¿Qué quiere decir rentable? Quiere decir que la inversión que necesitas para ese negocio sea la mínima posible. Y aquí van 4 consejos para que puedas tener un negocio rentable y a la vez puedas tener unos elevados beneficios. Lo primero de todo, tienes que procurar que la atención al cliente sea rápida, muy rápida. Me da igual cuál sea tu sector, me da igual cuál sea tu negocio. Hay que reaccionar muy rápido ante cualquier necesidad del cliente. El mundo de hoy es rápido. Vivimos en un mundo cada vez más digital, donde la rapidez es algo que cualquier consumidor, cualquier cliente te va a exigir. Por lo tanto, si eres rápido en atender las necesidades del cliente, ganarás y fidelizarás a ese cliente durante años y por lo tanto tus beneficios serán elevados porque ese cliente te seguirá comprando a ti sin tener que incurrir en gastos de marketing o de publicidad. Y que como cada vez conocerás mejor al cliente, será más fácil satisfacerle y por lo tanto tus gastos también para producir o fabricar el producto o prestar el servicio también serán menores porque conocerás mejor a esos clientes. Segundo, y relacionado con el producto o el servicio, continuamente tienes que mejorar, continuamente tienes que pensar cómo puedo dar un mejor producto o un mejor servicio a un menor coste, ¿vale? Piensa que a veces, dependiendo del tipo de negocio que tengas, a veces tus costes de producción serán elevados. Imagínate cuando un producto que es básico para fabricar tu producto, pues aumenta de precio. Imaginaos una materia prima. Imagínate que tienes un restaurante y el precio de la carne se dispara o el precio del pescado se dispara. Pues tus costes aumentarían. Por tanto, siempre tal que ante una futura o posible subida pienses en cómo reducir los costes generales que implican producir servicio o fabricar el producto. Un ejemplo muy claro de negocios que son bastante competitivos y sufren la subida de costes, hablamos de las aerolíneas. Las aerolíneas, por la presión del mercado, cada vez ofrecen precios más bajos y sin embargo cuando sus costes de combustible se... Por lo tanto, tienen que pensar en cómo reducir costes de otro tipo y además protegerse ante las subidas de precio del combustible. Solo de esa manera consiguen que puedan generar beneficios con un mercado tan competitivo donde los precios se presionan tanto a la baja. El tercer consejo para que tú puedas tener unos beneficios con un negocio rentable, ya te lo he indicado antes, que era realizar la inversión más baja posible siempre y cuando no afecte a la calidad de tu servicio o de tu producto. Y sobre todo, piensa siempre antes de recortar o antes de invertir si ese dinero va a implicar una mayor satisfacción para el cliente.
Por lo tanto, el consejo es reduce el inventario, ¿vale? Reduce el stock si estamos hablando de productos, intenta que tus materias primas se compren cuando realmente se tienen que utilizar. Si tienes un restaurante, no compres demasiada productos de alimentación, demasiada comida ni demasiada bebida, compra aquello que el cliente sabes que va a demandar, porque así tu inversión será menor y por lo tanto ganarás más dinero con una menor inversión, ¿vale? Y el último consejo es también mm, algo fundamental y muy relacionado con el cliente. Piensa, cero defectos, cero errores. Procura que tus productos y tus servicios no tengan errores, porque si no, tu cliente te lo hará pagar muy caro. Además, y en algunos sectores o negocios, un error, un un fallo al prestar un servicio o al fabricar un producto puede tener consecuencias legales y puede acabar con una empresa. Imagínate, por ejemplo, el caso de las aerolíneas. Cada vez que hay un accidente aéreo, mueren sus clientes, mueren personas y la gente deja de usar esa aerolínea porque considera que no es segura. Por no hablar de las consecuencias legales de demandas, juicios por las familias de los fallecidos en ese accidente aéreo. Por lo tanto, ahí tienes un ejemplo de lo importante que es para una compañía aérea no cometer ningún error porque se están jugando las vidas de sus clientes y el futuro de la compañía. En el caso de tu negocio, seguramente no sea así, pero es importante que pienses de que cualquier error es percibido por el cliente. El cliente no es una persona a la que la puedas engañar. Pasa mucho con los restaurantes. Si el cliente considera que tu comida es mala, que tu servicio es malo, no va a volver. No te lo va a decir, pero no va a volver. Y seguramente hable mal de ti a otros potenciales clientes. Por eso es fundamental que tanto al fabricar tu producto o prestar tu servicio no cometas errores. ¿Vale? Bueno, pues como ves, con estos consejos al final puedes conseguir generar beneficios, pero de una manera rentable. Un concepto en el que profundizaremos en otra clase de la universidad. Pero al final tienes que pensar que todo aquello que tiene que ver con satisfacer al cliente es rentable y por lo tanto ayuda a tener beneficios a largo plazo. Por lo tanto, no reduzcas tus gastos en todo aquello que tiene que ver con la satisfacción del cliente y en especial con el personal, porque muchas veces el personal es la pieza clave para esa satisfacción del cliente, sobre todo en aquellos negocios que son de cara al público o en aquellos negocios, sobre todo servicios, donde la clave está en el conocimiento o está en la actitud de ese personal. Bueno, pues si quieres recibir más clases online en la Universidad de Emprendimiento y Negocios, suscríbete a nuestro canal de YouTube o también puedes ver nuestros consejos y tener más clases e información sobre emprendimiento y negocios en nuestro perfil de Twitter.